Hola, queridas, queridos, ¿cómo estáis? Bueno, espero que bien. Aquí me tenéis, como siempre, fiel a nuestra cita de cada 15 días. Os voy a hablar de la astrología de estas primeras 2 o 3 semanas del mes de junio. Os voy a hablar de Marte en Aries y Venus en Tauro. Vamos a hablar también de la conjunción Marte-Júpiter, que ha sucedido hace unos días, pero que va a persistir estas primeras semanas de junio. Vamos a hablar de Mercurio directo, de Saturno retrógrado, y vamos a hablar también al final del vídeo de los grandes temas de Plutón en Capricornio, de la cuadratura Saturno-Urano, y de cómo esto nos afecta a nivel colectivo, pero también a nivel personal. Es importante darnos cuenta que lo que llamamos los astrólogos el clima astrológico es de algún modo el tipo de actores y de energías que están actuando en ese momento. Es como si estuviésemos viendo una gran obra de teatro, y es la escena que se está desarrollando en ese momento, la escena de la vida, ¿no? Y por eso es importante saber, de algún modo, leer todo lo que está pasando para enterarnos, porque claro, lo que está pasando en esa escena nos influye a nosotros también, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a tratar de ir descodificando en todos nuestros vídeos, ¿no? Pero sobre todo en este. Vamos a empezar por los más pequeños. Empezamos por Mercurio, ¿no? Mercurio, que ya está directo, ha estado retrógrado durante unas semanas, está ahora todavía al final de Tauro, retrógrado, y ahora está ya directo por fin, y este Mercurio directo, pues, ¿qué va a hacer? Que muchas cosas que de algún modo estábamos regurgitando, porque es un Mercurio en Tauro dándoles vueltas, lo hago así, lo hago asá, lo dejo para un poquito más tarde, me lo pienso más, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora ya está directo. De algún modo nos estamos dando cuenta que se acabó el tiempo de arrastrar los pies, que va a haber que empezar a mover las cosas. Yo creo que todos nosotros tenemos esa sensación de que hemos dejado en suspenso unas cuantas cosas con la excusa de que tenía esto que hacer, tenía lo otro que hacer y tal. Y ahora Mercurio directo, incluso en Tauro, que es lento, que le cuesta reaccionar, va a empezar a decir, ok, llega el momento de empezar a digerir todo esto, ¿no? Y sobre todo ya cuando dentro de unos días cuando entra en Géminis, ¿no? Este Mercurio además va a realizar en estos primeros días de junio una cuadratura con Saturno, ¿no? La cuadratura con Saturno, y al mismo tiempo, curiosamente, Saturno justo en este momento entra retrógrado, es decir, Mercurio entra directo y Saturno retrógrado. Es como si los dos cambiasen de modo operativo. Este Saturno retrógrado, ¿qué es lo que nos dice? Los planetas retrógrados de alguna manera funcionan hacia adentro, es decir, Saturno retrógrado nos va a decir, bueno, estoy en Acuario, entonces Saturno, pues ¿qué es lo que hago en Acuario? Pues creo estructuras sociales, nuevas estructuras políticas, sociales, económicas, etcétera, etcétera. Pero también creo límites, creo restricciones, creo leyes, reglas, reglamentos, y lo estamos viendo, ¿no? Cómo se nos imponen a nivel social, a nivel colectivo, cada vez más reglas, más normas, etcétera, etcétera. Muchas veces gratuitamente, otras veces por la necesidad del momento, ¿no? Este Saturno, al entrar retrógrado, de algún modo lo que hace no es que va a dejar de producir límites y estructuras, es que nos va a hacer internalizarlas. Ya no va a ser la figura de la autoridad externa, Saturno, que puede ser, pues, la autoridad del Estado, del gobierno, de las corporaciones, de los colectivos, de las redes sociales, todo esto, sino que ahora de algún modo la internalizamos. Empezamos a ser, yo diría, nosotros mismos Saturno. Empezamos a ir digiriendo, internalizando límites. Nos damos cuenta, por ejemplo, de que nuestra acción social, nuestro impacto social, porque es Saturno en Acuario, tiene límites, que no podemos conseguirlo todo. De alguna manera vamos a ir internalizando el hecho de que
de que no podemos conseguirlo todo a nivel social, de que nuestros objetivos sociales no pueden ser siempre alcanzados, que tenemos que de alguna manera aceptar que hay restricciones y que hay responsabilidades, ¿no? Pero al mismo tiempo la cuadratura con Mercurio es muy positiva porque nos hace precisamente hacernos conscientes de estas restricciones, de estos límites, y eso nos puede ahorrar yo diría, muchos problemas, muchas falsas maniobras, mucha energía perdida. Saturno en cuadratura con Mercurio, de algún modo, Mercurio va a ver claramente que no puede decir todo lo que quiere decir, que no puede comunicar todo lo que quiere comunicar. ¿Por qué? Pues porque simplemente no es el momento, no existe la necesaria, yo diría, audiencia o conductividad para realizar ese tipo de acciones. Y ahí Saturno pues va a saber a qué atenerse. Es decir, Mercurio va a saber a qué atenerse. No tiene por qué ser un aspecto negativo, es un aspecto, digamos, de realismo impuesto. Es este Saturno en Acuario, le dice a Mercurio en Tauro, hay cierto tipo de cosas que por restricciones de tipo social, Acuario, no vas a poder realizar, de momento, al menos, ¿no? Bien, y al mismo tiempo este Mercurio que se aproxima al final de Tauro va a ir formando un trígono con Plutón, y esto es siempre interesante porque los aspectos Mercurio-Plutón ¿qué traen? Pues Mercurio, que es el correveidile, que es también el explorador intelectual, es el investigador intelectual, con Plutón, pues de algún modo Plutón le va a contar secretos, porque eso es lo que, de ahí es donde viene el poder de Plutón, la capacidad de infiltrarse, de ver lo muy pequeño que mueve lo muy grande, es este Plutón. Entonces ahí puede haber efectivamente muchísimas, yo diría, secretos que se filtran, este tipo de cosas, ¿no? Que se filtran a la prensa, y claro, con Mercurio en Tauro pueden ser secretos de tipo económico, pues ya os podéis imaginar, robos, corruptelas, este tipo de cosas, ¿no? Que pueden darse a conocer. Y al mismo tiempo, porque esto va a suceder sobre el 10, 11, 12 de junio, al mismo tiempo, sobre los mismos días, Venus entra en conjunción también con Urano. Entonces os dais cuenta, ¿no? Como hay dos planetas personales en aspecto muy fuerte con transpersonales. Y esto no pasa nunca desapercibido. Ya os he dicho, Mercurio, Plutón es un poco el que se van a filtrar cosillas, secretillos a nivel económico, corruptelas y demás, pero Urano-Venus es de algún modo, y además que este Urano-Venus, atentos, va a estar en cuadratura con Saturno. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Pues bueno, que va a ser un periodo un poco en que las relaciones, por ejemplo, las relaciones interpersonales, van a sufrir como momentos muy uranianos, muy de aquí te quedas, por ejemplo, ¿no? O de me he dado cuenta que estaba engañando con esta relación, porque Urano da esta descarga muy fuerte, este rayo de lucidez muchas veces, ¿no? Te dices, bueno, ¿qué he estado haciendo yo en esta relación? Y te sales, ¿no? Bien, puede ser también lo contrario, de repente hay un fogonazo, un momento de epifanía amorosa, ¿no? Encuentras a alguien. Es decir, que si estáis abiertas o abiertos a, yo diría, al amor impulsivo, muchas veces un amor es uraniano, un amor que cae del cielo de repente, un amor que te ilumina, pues bueno, este es un buen momento, efectivamente, estos días pueden ser muy prometedores, pero claro, está en cuadratura con Saturno, ahí va a haber un poco, digamos, la dificultad de conjugar las relaciones que nos dan seguridad, es decir, Saturno, pero que no son muy excitantes, que no son muy estimulantes, y al mismo tiempo, claro, estas relaciones se van a ver confrontadas con la necesidad de estímulo, que es Urano, de novedad, de libertad, de relaciones que nos permitan ser nosotros mismos, que no sean convencionales, que no estén sometidas al severo control y regulación de Saturno, ¿no? Es decir, que van a ser estos días 10, 11, 12, 13 de junio bien movidos, justo los días que anteceden a la luna llena, ¿no? A nivel personal. Claro, depende
de vuestra carta natal, depende si tenéis, si ya tenéis en vuestra carta natal Venus en aspecto con Urano, conjunta, cuadratura, trígono, oposición, etcétera, pues esto os va a afectar, lógicamente. O si tenéis a Venus en los grados centrales de los signos fijos, ¿no? De Tauro, de Escorpio, de Acuario, de Leo, también os va a afectar, por supuesto. Es decir, claro, depende de eso, de vuestra carta natal, pero atentos, ¿no? Porque pueden ser unos días, yo diría, muy, muy cargados de energía uraniana y también plutoniana, ¿no? Luego, si vamos avanzando, el día 16, por ejemplo, el Sol hace ya una cuadratura perfecta, luego os hablaré de la luna llena, ¿no? Pero el Sol hace una cuadratura perfecta ya con Neptuno, ¿no? ¿Y esto qué significa? Pues que hay una cierta, yo diría, puede haber una cierta hiperactividad, porque el Sol está también en trígono con Saturno, es un momento de hacer planes a largo plazo, es un momento de establecer, yo diría, proyectos de futuro, objetivos, porque Saturno es lo que nos trae, pero, y además en Géminis es un signo muy móvil, es un signo de mercuriano, de contacto, de comercio, de movimiento, pero esta cuadratura con Neptuno puede hacer que de algún modo entremos en una especie de pantano, de zona de brumas, de neblina, y que nos cueste traducir todas estas ideas que un Sol en Géminis tiene, un Sol en Géminis que es muy productivo a nivel de ideas, que nos cueste traducirlas en acciones concretas, a pesar de esa cuadratura con Saturno, que es muy prometedora, en el sentido de que Saturno nos ayuda a dar cuerpo, a dar solidez, estabilidad a nuestras ideas, ¿no? Entonces, esto es interesante, ¿no? Que de algún modo ahí va a haber esta tensión que la vamos a ver cuando hablemos de la luna llena entre lo que queremos hacer, lo que estamos pensando hacer, y de repente vemos que las cosas no están tan claras, ¿no? Bien, bueno, pues vamos a seguir hablando de los pequeños. Os quería hablar también de, yo diría la posición que me ha hecho dar título a este vídeo, que es atreverse y disfrutar, porque vamos a tener Marte en Aries desde el 25 de mayo al 6 de julio, es decir, todo el mes de junio, ¿no? Y Venus en Tauro del 29 de mayo al 22 de junio, es decir, de nuevo prácticamente todo el mes de junio. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues que están los dos planetas en los signos que rigen, es decir, que se van a manifestar, yo diría, de una manera muy genuina, aunque bueno, hay muchos astrólogos que piensan que Venus no rige a Tauro, sino que es la Tierra, pero bueno, dejémoslo así. Y con Venus en conjunción daos cuenta que Venus además no es solamente un tránsito por Tauro, sino que va a entrar en conjunción con Urano, va a hacer una cuadratura con Saturno, va a hacer una conjunción con el nodo norte, y va a hacer finalmente un trígono con Plutón hacia finales del mes de junio. Y Marte tampoco es un tránsito anodino, porque primero hizo una conjunción con Júpiter, nada menos, a finales de mayo, y luego hará una conjunción con Quirón, de nuevo, aproximadamente el día de la lunación, de la luna llena, ¿no? Es decir, son dos tránsitos que los dos juntos nos están llamando a atrevernos, que es Marte en Aries dice, atrévete, venga, échale lo que hay que echarle, echa para adelante, atrévete. Y Venus en Tauro que dice, bueno, disfruta de los placeres de la vida, del campo, de la comida, de todo lo que es la sensualidad y la sexualidad también. Y entonces es una Venus que se va a venir un poco arriba, y sobre todo, como os he dicho, con la conjunción con Urano, que nos va a decir, busca algo nuevo, desempolva tus viejos deseos, desempolva tu yo real, y sácalo al mundo, ¿no?
Es decir, va a afectar mucho, como os he dicho, a todos los que tengan a Venus en aspecto con Urano o a Venus en Acuario. Va a decirles, bueno, salte de lo establecido, prueba cosas nuevas, incluso pon, yo diría, en cierto peligro esa relación estable que tienes, ¿no? Porque es en cuadratura con Saturno. También a nivel de una astrología más mundial o más económica y financiera, claro, Venus también representa el dinero, los bienes, y entonces pues la moneda. Entonces a nadie se le escapa que estamos en una situación, luego hablaremos más de la cuadratura Urano-Saturno, que estamos en una situación extremadamente volátiles. Estamos viendo lo que está pasando con las criptomonedas, pero no solamente es eso, estamos viendo lo que está pasando con los suministros alimenticios de cereales. Es Venus en Tauro, después de todo, también, y en cuadratura con Saturno y conjunto con Urano. Es decir, va a haber ahí de algún modo una nueva realidad, que es Saturno, que va a tener que formarse, porque Urano está diciendo, muchachos, las cosas han cambiado, no podemos seguir como hasta ahora. Es decir, a nivel de las bolsas, a nivel de los mercados de cereales, de alimentos, de fertilizantes, de energía, porque Tauro es como hago acopio de lo que necesito para vivir. ¿Y qué es lo que necesito para vivir? Pues normalmente materia y energía, es decir, comidita y energía. Y es lo que estamos viendo estos días, bueno, estas semanas, estos meses, que está realmente muy agitado a nivel mundial, ¿no? Los mercados de la energía, los mercados de productos alimentarios, sobre todo de cereales, y los mercados de divisas, las criptomonedas y todo eso. Es decir, que va a estar el tema muy, muy movido en este tipo de cosas también, ¿no? Y también Marte, ¿no? Este Marte que va a estar primero, que estuvo conjunto con Júpiter en Aries, y que le va a decir, de algún modo este Marte que ha estado conjunto con Júpiter está ya, yo diría, imbuido de un sentido de misión. No es el Marte solo, que podría estar transitando por Aries, sino que entró en Aries y se encontró a Júpiter. Y este Júpiter le dijo, muy bien, tienes que ser Marte, pero tienes que ser Marte por una causa, con una especie de destino, una especie de visión, una especie de objetivo, si queréis, vital. Es decir, es un Marte con una misión. No es un Marte que quiere guerrear y crear su espacio sin más. Es un Marte que ya tiene una misión. Viene con esa misión que le ha dado Júpiter de abrir camino, de crear un nuevo espacio, ¿no? Es exactamente eso, ¿no? Entonces, claro, y al poco pues se va a encontrar sobre el 14-15 con Quirón en Aries, ¿no? Y de algún modo este atreverse, esta especie de mandato divino de sentido vital irrenunciable, va a combinarse yo diría, con la función de Quirón, y de algún modo es como, es decir, con el dolor de ser, el dolor de manifestarse. Quirón en Aries es tengo que manifestarme, Aries es me manifiesto, salgo al mundo, creo mi espacio, echo para adelante, le piso los callos a la gente, le doy codazos, pero creo mi espacio. Y Quirón de alguna manera dice, sí, pero esto duele, esto es doloroso. Y aquí lo que va a suceder es un poco como cuando vas a que te hagan una cura, y te dice el sanitario, la sanitaria te dice, esto va a doler y tal, y tú dices, bueno, pues que duela, pero hay que hacerlo, ¿no? Pues entonces es esto, Marte va a venir con esa misión jupiteriana y Quirón le dice, esto va a doler. Y Marte dirá, bueno, pues que duela. Esta es la actitud, finalmente, ¿no? ¿Por qué? Lo vamos a aceptar de buena gana porque sabemos que necesitamos esa cura. Necesitamos
ese dolor incluso, para poder conquistar ese espacio, aunque duela, iniciar ese viaje, aunque duela, aceptar que la vida duele, aceptar que el deseo duele, aceptar que atreverse duele. Esto es lo que vamos a experimentar. Es decir, que es un Marte que es bien complicado, este Marte en Aries, por esos dos contactos que está teniendo con Júpiter y luego con luego con Quirón, ¿no? Por supuesto, todos aquellos que tengáis contactos Marte-Júpiter en vuestra carta natal o Marte-Quirón, lo vais a vivir esto con especial intensidad, ¿no? O que tengáis Marte en Aries, o que tengáis Marte en aspecto con este Marte transitando, ¿no? En Libra, en Capricornio o en Cáncer. Bien, y finalmente, bueno, pues hablaros, antes de entrar ya en lo duro, en lo pesado, en la astrología mundial, que también voy a hablar mucho de astrología personal, pero va a ser ya más astrología mundial, pues vamos a hablar un poquito de esa luna llena en Sagitario. Yo esta luna llena en Sagitario, y daos cuenta que es una luna llena también muy peculiar, la veis aquí como esa luna llena está en cuadratura con Neptuno, cuadratura prácticamente exacta con Neptuno, formando una T cuadrada, y al mismo tiempo formando también un aspecto muy exacto con Saturno, sextil de la luna con Saturno, trígono del Sol con Saturno. Es decir, que por una parte hay yo diría un factor muy estabilizante, muy estructurante, muy serio, formal, en esta luna llena, y por otra parte está Neptuno. Entonces, bueno, vayamos por partes. Es una luna llena muy ambigua, porque está en signos dobles. En cuadratura con Neptuno, que es un planeta muy ambiguo, el más ambiguo de todos los planetas, que está en su signo, en Piscis. Y una luna llena es siempre un momento de manifestación, es un momento de iluminación, es obvio, no hay que ser muy listo para comprender esto. La luna llena ilumina, es un momento de iluminación, pero va a ser una iluminación, daos cuenta que el Sagitario Géminis es el eje cognitivo, es el eje de cómo, de algún modo, capturamos el mundo para poder sobrevivir o vivir en él. Y Géminis es como capturamos lo próximo, lo inmediato, como nos creamos una imagen, un esquema mental del mundo que nos permita sobrevivir en el mundo de lo próximo, de lo cercano, de lo habitual, de lo cotidiano. Géminis es el que nos permite pues leer instrucciones que nos van a permitir encontrar nuestro camino, es el que nos permite entender una señal de tráfico, es el que nos permite hablar con el vecino, ¿no? Todo este tipo de cosas. Y Sagitario es ya digamos, lo cognitivo abstracto, que nos permite viajar, ir más lejos, ir a sitios que no conocemos y sobrevivir en esos sitios que no conocemos, porque resulta que hemos aprendido la lengua antes de ir, o somos muy buenos aprendiendo lenguas y la aprendemos sobre la marcha, o porque tenemos ya un esquema mental muy abierto del mundo, un esquema que va incorporando materiales nuevos, nuevas verdades, que nos permiten adaptarnos a la nueva verdad del nuevo sitio al que vamos, ¿no? Esto es Sagitario. Sagitario es la verdad, la justicia, pero sobre todo la expansión vital, la expansión cognitiva, la comprensión, la síntesis, la abstracción. Y entonces tenemos esta tensión tan fuerte entre los dos, que de algún modo yo diría las iluminaciones que caigan sobre nosotros en este momento, entonces claro, tener yo diría mucha atención a aquellas de vosotras que tengáis planetas o el ascendente hacia el final de Sagitario, hacia el grado, en torno al grado 23, porque os va a afectar mucho, porque esa iluminación se va a producir ahí, en el grado 23 de Sagitario. Entonces si tenéis el ascendente, o planetas, o ángulos en torno a esos grados, o el 23 de Géminis, va a haber una iluminación en ese área, ves en qué casa cae esa luna llena, porque es en esa casa, en ese área de experiencia,
donde se va a producir esa iluminación. Pero va a ser una iluminación muy curiosa, ¿no? Porque va a haber un sabor muy ambiguo, un poco de victoria y derrota al mismo tiempo. Es decir, que puede ser que nos den la noticia o lleguemos a buenos resultados con algo y que lo interpretemos eso como un éxito, pero es de estos éxitos que saben a fracaso. O de estos fracasos que saben a éxito. O de estas verdades que llevan dentro de sí una mentira. O estas mentiras que llevan dentro de sí una verdad. O de estas verdades que son pequeñas verdades y grandes mentiras al mismo tiempo. O que son pequeñas mentiras y grandes verdades. Y todo esto, claro, condimentado por el amigo Neptuno. Neptuno, si ya esta luna llena es ambigua, Neptuno ya la hiperambigúa, porque Neptuno les dice, sí, claro, es que, ¿qué es el éxito? ¿Qué es el fracaso? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la mentira? Neptuno es el ser o no ser, o ser y no ser al mismo tiempo, ¿no? Es decir, Neptuno nos pone siempre en una posición en la que nos dice hay que trascender, hay que ponerse en una realidad trascendente para poder entender lo que está pasando. Es decir, que puede ser increíblemente interesante esta luna llena, porque nos va a hacer entender que aquello que nos está pasando no es ni éxito ni fracaso, no es ni verdad ni mentira, no es ni pequeño ni grande, sino todo lo contrario, es otra cosa. Porque, claro, esta luna llena hay que verla desde Neptuno. Neptuno es el planeta, yo diría, el fulcrum, el ángulo dominante de esta luna llena. De manera que nos vamos a quedar con ese sabor ambiguo, ¿no? De derrota que nos sabe victoria, victoria que nos sabe derrota, iluminación que nos sabe a ignorancia al mismo tiempo. Entonces, bueno, bien, pero sobre todo ese Neptuno nos va a decir, no, abandona tus modelos cognitivos, abandona tus filosofías de vida. Si quieres entender lo que pasa, tienes que ir a otro lugar en el que no hay blanco y negro, verdad, mentira, pequeño, grande, victoria, derrota, no hay nada de esto. Hay que verlo desde un lugar pisciano, claro. Entonces, bueno, y por supuesto, los que tengáis planetas hacia el final de Sagitario o ascendente y todo esto, es también un buen momento quizás para hacer un viaje o para plantearos un viaje, porque quizás ese viaje os ayude, pues un viaje físico, puede ser el viaje de estudiar algo, de leer algo, de realizar un viaje neptuniano sagitariano, ¿no? Quizás ese viaje os permita entender esta luna llena, ¿no? O al menos la preparación de ese viaje. Pero sí, y bueno, y al mismo tiempo pues estáis Saturno, que yo diría que es un aspecto muy estabilizante, porque va de algún modo a hacer que el resultado de esta luna llena, la iluminación, el conocimiento que emana de esta luna llena, no caiga en saco roto. De algún modo vamos a tomar muy buena nota, porque cuando Saturno esté implicado en una configuración, Saturno se va a encargar que eso no se lo lleve el agua, que no caiga en saco roto, que eso tenga repercusiones futuras, porque eso es lo que le gusta a Saturno. Saturno no trabaja para el ahora, Saturno trabaja para el futuro. Saturno es Cronos, es el tiempo, trabaja con esta idea de el tiempo en el futuro, ¿no? O construyo para el futuro. Bueno, y también ya para terminar, con el lado, digamos, más ligero, más personal de esta pequeña charla, Venus, daos cuenta que va a entrar ya sobre el 22 de junio en Géminis, ¿no? Abandona Tauro, y va a formar poco antes un trígono con Plutón, y este va a ser el último aspecto que forme antes de salir de Tauro hacia Géminis, ¿no? Habrá formado antes muchos aspectos, la conjunción con Urano, y
después la conjunción con el nodo norte, la cuadratura con Saturno, de todo esto ya hemos hablado, y luego formará este trígono con Plutón, ¿no? Y es interesante esto, porque después de formar tantos aspectos dentro de Tauro, se despide de Tauro con este aspecto a Plutón, que de algún modo los aspectos Venus-Plutón es el pagar las deudas de amor, las deudas de las relaciones. De algún modo, claro, este Tauro recorriendo, este Venus recorriendo Tauro, este Venus que va a estar de algún modo entregado a los placeres del mundo real, físico, tangible, de la carne, de la sensualidad, de la buena mesa, y todo esto, que habrá probado probablemente con el tránsito con Urano placeres prohibidos porque el uraniano siempre nos saca hacia lo disruptivo, de algún modo lo que supera a lo saturnal, a las normas y a las convenciones, y finalmente también habrá pasado por el nodo norte y de algún modo nos habrá inducido a la experiencia ya irrenunciable de lo venusino, porque un aspecto con el nodo norte, una conjunción con el nodo norte, significa este planeta entra en tu zona de consciencia, en tu visor de consciencia, va a entrar en tu consciencia. Cuando un planeta, y hablaremos de esto cuando hablemos ahora de Urano, cuando un planeta entra en conjunción con el nodo norte, entra tanto a nivel colectivo como a nivel personal, entra dentro de la consciencia, es como un embudo, no podemos tal. Por eso este Venus conjunto con Urano y luego con el nodo norte nos va a hacer también considerar todos estos aspectos de la alimentación, toda la crisis que estamos viviendo energética, alimentaria. Esta Venus de algún modo nos lo va a restregar por las narices con el tránsito por el nodo norte, nos va a decir no podéis seguir mirando para otro lado. Hay un tema importante aquí, ¿no?, de la alimentación, la energía, las monedas, todo esto, ¿no? Pero también a nivel, efectivamente, de las relaciones. Y cuando pase en trígono con Plutón, pues de algún modo ahí estará Caronte pidiéndonos el óbolo, diciéndonos, bueno, antes de salir, no te olvides de pagar las deudas contraídas, ¿no? Será interesante. Bien, pues ahora ya pasamos a la parte dura de la astrología mundial. Bien, Plutón en Capricornio. Fijaros que llevamos ya casi 20 años, 18 años, hablando de Plutón en Capricornio, y hay que ver lo que da de sí, ¿no?, este cabrón de Plutón en Capricornio. Fijaros cómo Plutón en Capricornio, ¿qué hace? Pues va sacando su trabajo, es ir sacando como un dragaminas toda la miseria, toda la corrupción, todos los muertos de Capricornio, del poder, del sistema, de las estructuras. Y vemos que estas semanas pasadas pues se ha dado a conocer ya con pruebas documentales, fotografías satélite, todo este tipo de cosas, ya la prueba de algo que todos sabíamos, ¿no?, del genocidio chino del pueblo uigur en China, ¿no? Pero también hemos visto cosas muy interesantes. Vimos con la conjunción Neptuno-Marte hace unas semanas, justo cuando la Luna pasaba sobre la conjunción Neptuno-Marte, ¿os acordáis que yo siempre que hay un aspecto Neptuno-Marte, una posición, una cuadratura, pues sobre todo la conjunción, os digo, cuidado porque en este momento es muy usual que haya asesinatos masivos, este tipo de cosas. Y justo fue con el tránsito de la Luna sobre Neptuno a Marte cuando sucedió esta terrible masacre, ¿no?, en un colegio, ¿no?, justo unos días después de que un supremacista blanco también matase a muchísima gente, y a partir de eso ha habido también 2 o 3 episodios más yo diría, de masacres, ¿no?, en Estados Unidos. Y aquí, esto por supuesto, están muchos de ellos relacionados con Marte-Neptuno, pero aquí esto nos lleva de nuevo a hablar de
el retorno de Plutón en la carta de Estados Unidos. Sabéis que todo este año hay 3 retornos. Uno ha tenido ya lugar, otro tendrá, el segundo retorno tendrá lugar en julio, en retrógrado, y el último creo que es en diciembre, si no recuerdo mal, ¿no? Es decir, que este año es el año del retorno exacto de Plutón sobre el Plutón de Estados Unidos. ¿Y esto qué es? Esto ya hice un vídeo sobre el retorno de Plutón en la carta de Estados Unidos, pero básicamente es el país se va a encontrar con sus demonios, va a tener que hacer frente a sus demonios inevitablemente, inaplazablemente, ¿no? Y es lo que estamos viendo, ¿no? Es el demonio del supremacismo blanco, de los movimientos nazis. Os hablé al hablar de Plutón en la carta de Estados Unidos, ¿no? Como siempre ha habido un movimiento nazi supremacista latente fortísimo en Estados Unidos. Bueno, ahí tenemos a Trump, ahí tenemos a los neocons, todo esto, ¿no? Y claro, Estados Unidos ahora mismo se tiene que enfrentar con yo diría sus verdades incómodas, dolorosas, y una de esas verdades es que es un país que ha sido construido en base a la violencia. La violencia es un país que no se entiende si no se toma en cuenta la enorme violencia que han ejercido sobre ellos mismos, y que han ejercido, daos cuenta que en la carta natal de Estados Unidos, Plutón está opuesto a Mercurio en Cáncer. Y para mí ese Mercurio en Cáncer, que está en casa 8, casa 8 es a quien le debes algo, y está en Cáncer. Es decir, ese Mercurio en Cáncer, en la casa 8, son las poblaciones indígenas, son también los esclavos africanos que se llevan a Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos se construye en base al genocidio generalizado, científico prácticamente, de las poblaciones indígenas. Y se construye después en base a la explotación también genocida de los esclavos afroamericanos, ¿no? Daos cuenta, y todo esto no ha desaparecido, eso sigue estando ahí. Daos cuenta que el 80% de los reclusos en las cárceles son afros, que es prácticamente el número de ejecutados por condena a muerte, a la pena a muerte en Estados Unidos, afros es 5 veces superior al de proporcionalmente al de blancos, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que es un país que ha normalizado, que ha sacralizado la violencia contra sus propios miembros, contra las poblaciones indígenas, contra los afros, contra los hispanos, etcétera, ¿no? Es decir, es un poco la cultura del exterminio del otro, ¿sí? Y esto es el retorno de Plutón en la carta de Estados Unidos, ¿no? Vemos también cómo viven momentos muy convulsos, ¿no? Porque también Capricornio es también el patriarcado, y vemos ese retorno fortísimo del patriarcado con el retroceso, la represión de los derechos de las mujeres, sobre todo ahora que está Saturno sobre la luna de Estados Unidos, y va a estar sobre la luna de Estados Unidos hasta prácticamente creo que enero, febrero y principios de marzo del año que viene. Y de hecho yo diría, esta terrible represión de los derechos de las mujeres que está teniendo lugar en muchos estados y en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, ¿no? Va a dar la batalla final ya cuando Saturno entre directo, y a finales de este año, y en enero, febrero y marzo del año que viene, que va a estar exactamente sobre la luna de Estados Unidos, ¿no? La luna de Estados Unidos, que son también las mujeres. La luna en la astrología mundial son, por supuesto, la población femenina de un país, pero también la población en general, el pueblo, ¿no? Con lo cual, pues este tránsito, hablaremos de esto en el futuro, ¿no? Pero este tránsito de de Saturno sobre la luna de Estados Unidos, pues nos habla de crisis económica, nos puede hablar incluso de hambrunas, de carencias enormes y todo esto, ¿no? Bien, muchos me preguntáis, bueno, ¿y Colombia? Y tal. Bueno, realmente Colombia es un caso más, ¿no? de este Plutón por Capricornio, ¿no? Plutón por Capricornio nos está mostrando, daos cuenta de una cosa, Plutón en Capricornio
la independencia de Estados Unidos, que tiene lugar con Plutón en el grado 27 de Capricornio, que preconiza de algún modo todos los movimientos de independencia de los países americanos. Por eso muchos países americanos tienen Plutón en Acuario y algunos en Piscis, ¿no? Y lo que vamos a ver en estos años próximos, ya con Plutón en Acuario y más tarde en Piscis, va a ser un poco lo mismo, que los países latinoamericanos van a vivir su retorno de Plutón. Y daos cuenta de una cosa muy interesante: el primer retorno de Plutón, es decir, cuando los países americanos, norteamericanos y sudamericanos, y centroamericanos y todos estos consiguen su independencia, fueron movimientos de liberación. ¿Sí? Fueron movimientos de liberación, pero ¿de quiénes? De las élites criollas. No fueron movimientos de liberación de los esclavos afroamericanos, ni de los nativos, ¿no? Estos estaban ya absolutamente fregados, ¿no? No, fueron las élites criollas, las que se liberan de la metrópoli, que ellos perciben que la metrópoli les explota, y entonces este movimiento de liberación en América, con estos tránsitos de Plutón por Capricornio y por Acuario, sí que libera a las élites criollas, pero oculta la explotación y la expropiación de los indígenas, el genocidio, la expropiación, el trabajo esclavo, etcétera, etcétera, y de los afroamericanos, ¿no? Entonces, Plutón en Capricornio nos recuerda un hecho que es obvio, pero no por obvio conocido, que es que los ricos, sobre todo, daos cuenta, sobre todo a partir de la gran conjunción del 2020, y sobre todo la conjunción Plutón-Júpiter, yo os había comentado en aquellos vídeos que hicimos con la gran conjunción del 2020, os decía, cuidado con la conjunción Júpiter-Plutón, no os hagáis muchas ilusiones, porque las conjunciones Júpiter-Plutón normalmente van aparejadas a un incremento de la riqueza de los que ya son ricos, a una transferencia financiera masiva de las clases populares hacia las oligarquías. ¿Y qué hemos visto en el 2020, 21, 22? Pues exactamente eso, que mientras las poblaciones estaban machacadas por la pandemia, por esto, por aquello y tal, y empobrecidas, los grandes oligarcas, los grandes capitalistas, doblaban su capital. Es algo bien conocido, no es un delirio rojo comunista, todo esto, ¿no? Entonces, es decir, que lo que estamos viviendo ahora, efectivamente, es, yo diría, la exacerbación, el llevar esto verdaderamente hasta el límite. Yo pienso que estamos viviendo un momento en que nunca en la historia de la humanidad tan pocos poseían tanto, o tampoco habían robado tanto a tantísimos, ¿no? La concentración de riqueza es absolutamente obscena, ¿no? Tenemos Elon Musk que se despierta un día y decide gastarse 60.000 millones de dólares para comprarse una red social, como quien se compra un desayuno, ¿no? Un café para el desayuno, ¿no? Entonces, sabemos personas que tienen más dinero que países enteros, ¿no? Entonces, claro, ¿qué sucede? Que esto está creando una fragmentación brutal a nivel social. Están los que de algún modo ven natural este status quo, y están los que dicen, no, esto no puede seguir así. Y por eso el tema de Colombia es otro más. Hemos visto en el Ulster, por ejemplo, que es una pequeña colonia británica en el norte de Inglaterra, que han ganado los anticolonialistas las elecciones por primera vez en la historia. Vemos en Australia una victoria de los laboristas. Vemos en Colombia que la izquierda tiene unas ciertas opciones, ¿no? Si no la cagan, chavizándose y volviéndose otros pequeños tiranos dictadores, ¿no? Como en Nicaragua, en Cuba, etcétera, ¿no? Es decir, hay claramente una enorme apertura, lo hemos visto en Chile, lo estamos viendo en muchos lugares, ¿no? Lo hemos visto en Alemania, etcétera, ¿no? Que hay de repente una toma de conciencia muy fuerte de que ha habido una
exacción, un robo brutal de recursos y de futuro, no solamente de recursos, sino de futuro, que se lo pregunten a la generación millennial, que no tiene a dónde ir, que no tiene ni siquiera ya futuro, porque no solamente nos han robado los recursos, nos han robado el futuro, la capacidad de crear un futuro para nuestros hijos o para que ellos mismos se lo creen, ¿no? Es decir que bien, Colombia, ¿qué va a pasar? Pues no lo sé, pero lo que está sucediendo es muy, yo diría, muy lógico, muy en línea con lo que estamos viviendo a nivel astral, ¿no? Porque está claro que la gente se empieza a dar cuenta de que ha habido una acumulación brutal, obscena de recursos por la parte de una pequeñísima élite, ¿no? Que lo tienen todo, tienen todos los recursos, tienen todos los medios de comunicación, tienen todo, ¿no? Bien, entonces, por eso es probable, ¿no?, que haya una ruptura de paradigma en Colombia, como la ha habido en Chile, como la está habiendo en muchos lugares también en Europa. Bien, os quería hablar también de la cuadratura Urano-Saturno, porque ya entramos en la fase final de esta cuadratura. Yo creo que entramos ya en esta larga película de la cuadratura Urano-Saturno, esta película que comienza ya en el 2020, que entra momentáneamente Saturno-Acuario, ya forma una cuadratura con Urano, y tal, cuando empiezan ya los chinos a sacar su criptomoneda, cuando empiezan ya a hablarse del Bitcoin con mucha fuerza, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, ya vemos que Saturno retrograda, y que ya el ángulo de 90 grados con Urano empieza ya a cerrarse, a ser cada vez más cerrado. Urano comienza a acercarse ya muy peligrosamente al nodo norte, y el nodo norte hacia Urano, y es lo que os decía antes, el tránsito de un planeta por el nodo norte implica siempre el rasgarse el velo. De algún modo estamos como protegidos frente a los transpersonales por todas nuestras estructuras sociales. Nuestras estructuras sociales y nuestros mecanismos de defensa psicológico a nivel personal tienen la misma misión, que es protegernos de los transpersonales, no dejarles entrar. Las defensas sociales son saturnales, es no dejar entrar lo revolucionario, lo nuevo, la lucidez, lo que viene de más allá de lo conocido, no dejarlo entrar, ¿no? Y lo mismo con Neptuno y lo mismo con Plutón, ¿no? Y a nivel personal también es la psique, el ego, se protege de los transpersonales, porque los transpersonales de alguna manera ponen en tela de juicio nuestro mismo ser, nuestro mismo ego, ¿no? Entonces, cuando Urano y el nodo norte coincidan, estén conjuntos, y eso ya va a suceder dentro de muy pocas semanas, ¿qué sucederá? Pues que de algún modo lo uraniano va a entrar tanto en nuestras vidas a nivel personal. Entonces fijaros bien dónde tenéis pues esta zona en torno al grado 14-15 hasta el 18-19 yo diría del 14 al 20 más o menos de Tauro, porque allí en esa casa es donde se va a producir esta irrupción de energía de la función uraniana, de traernos lo nuevo, de poner en tela de juicio lo viejo, lo antiguo, de mostrarnos realidades que de alguna manera ponen totalmente en entredicho la realidad consensual saturnal, ¿no? Y es lo que estamos viendo, ¿no? Se nos presentan ya realidades que si nos hubieran dicho hace unos meses, hace un año, hubiéramos dicho, no, qué va, qué bobada, ¿no? Unas realidades como la hambruna, el desabastecimiento, el desabastecimiento energético, todo el tema de las criptomonedas, las monedas fiat, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, durante los próximos 6 meses esta cuadratura se va a perfeccionar y Urano va a estar cada vez más en conjunción cada vez más exacta con el nodo norte. Va a haber varios eclipses además, es decir, que vamos a tener experiencias muy fuertes a nivel personal y a nivel colectivo. A nivel personal es muy fácil, mira en tu carta dónde caen estos grados, ya te he dicho, del 14 al 20 de Tauro, en qué casa caen, porque ahí es donde se va a dar
toda esta entrada yo diría, de rayos, de epifanías uranianas. Y a nivel colectivo, pues sí, va a ser crisis climática, recesión económica, crash de la bolsa, hambrunas, desabastecimiento energético, etcétera, etcétera. Daos cuenta que cuando la vez pasada que pasó Urano por Tauro, que fue antes de la Guerra Mundial y durante la Guerra Mundial, concretamente en Europa, ¿qué aprendimos los europeos? Bueno, no yo porque no estaba, ¿no? Pero ¿qué aprendieron nuestros abuelos, ¿no? Aprendieron que tenían que ser autónomos a nivel energético y a nivel alimentario. Y de hecho, muchas de las políticas europeas de la posguerra precisamente están orientadas a la autonomía, sobre todo alimentaria, ¿no? Entonces, bueno, y esto es lo que de algún modo vamos a estar trabajando durante todos estos meses a nivel colectivo. Vamos a trabajar para liberarnos, Urano, de la esclavitud de los recursos, que es Tauro. De alguna manera Tauro nos dice, necesitamos petróleo, necesitamos grano, trigo, cebada, necesitamos esto y aquello, ¿no? Y Urano dice, voy a liberaros de eso. Voy a liberaros de eso. Esto es Urano. Urano libera. Por eso no hay que hiperventilar, no hay que empezar a decir, cielo santo, Urano, el nodo norte, ¿qué va a pasar? Y tal. Sí, va a haber desabastecimiento. Sí, probablemente vaya a haber racionamientos de gasolina. Ya lo está viendo, porque a nivel del precio se está poniendo imposible echarle, como dicen los argentinos, ponerle nafta al auto, ¿no? Entonces, de algún modo estamos ya reaccionando, ¿no? Comer menos carne, este tipo de cosas. Entonces, incluso daos cuenta que esta cuadratura está, de alguna manera, sacudiendo las bases nada más y nada menos que de la física. Porque, claro, Saturno es lo establecido, lo sólido, la tradición, lo de siempre, ¿no? Y en física, si habéis leído un poco las noticias del mundo científico las últimas semanas, pues empiezan a enviarnos el Hubble, el telescopio espacial, datos que no concuerdan con nuestra visión del universo. De algún modo nos dicen, no vais bien, lo que estoy viendo yo no concuerda con el modelo que habéis creado, ¿no? Es decir, de algún modo, para traducir esto a un lenguaje más asequible, lo que nos estamos dando cuenta es que cosas que pensábamos que eran constantes, la constante de Hubble, que es la constante de expansión del universo, la constante gravitatoria, que data ya de la época de Newton, que son cosas ya muy viejas, algunas de ellas, ¿no? Que no son constantes, que probablemente no sean constantes, que creíamos que teníamos todo atado y bien atado, ese es Saturno, pero viene Urano y de repente nos dice, no, va a ser que no, os estáis equivocando. Y os diréis, pero si ha habido ya antes cuadraturas Urano-Saturno, oposiciones, conjunciones, sí, pero no conjuntas con el nodo norte, como está sucediendo ahora. Porque el nodo norte da esta cualidad de rasgar el velo, de entrar en nuestra realidad, ¿no? Los aspectos que suceden fuera del eje nodal entran en la realidad, pero entran muy tamizados, entran como velados. Cuando suceden, como está sucediendo directamente sobre el nodo norte, el velo se rasga y entra esta energía uraniana que es absolutamente disruptiva, rompedora, que entra con nuevas informaciones, que es lo que estamos viendo en el mundo de la física, nuevas informaciones que nos dicen, estáis equivocados, ¿no? Y lo vemos a nivel mundial, ¿no? Que nos dicen, pero a lo mejor es que estáis comiendo mucha carne, a lo mejor es que sois demasiado adictos al petróleo, ¿no? A lo mejor teníais que haber empezado esta transición energética mucho antes, ¿no? Entonces, pues esto es lo que nos trae esta cuadratura. Y pues ya está. Vaya rollo que os he soltado.
Bien, os dejo aquí abajo, como de costumbre, el enlace con mis cursos y ahora en junio he tenido un mes de mayo muy complicado, pero en este mes de junio ya me gustaría empezar a grabar y a subir el curso sobre casas. Espero, toco madera, espero que sea así. Y nada más, os deseo un mes de junio, como os he dicho, en el que os atreváis y en el que disfrutéis, sabiendo que tiene riesgos, por supuesto, como todo, vivir es arriesgado y doloroso muchas veces, ¿no? Pero hay que hacerlo. Venga, un abrazo a todas, a todos, y no os quejéis del micrófono, ya sé que lo golpeo todo el rato.